Buenas noches, chicos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Buenas noches, Inge. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo les va? A ver, vamos a esperar unos 4 minutitos a que se una el resto de gente y de ahí iniciamos, ¿sí? Listo, chicos, 7:05 en punto iniciamos, ¿sí? Para ver si se conectan el resto de compañeros. ¿Cómo les fue? ¿Alguna duda de la clase de ayer? ¿Algo que no esté claro, tal vez? Bueno, entendería que todo está claro, ¿no? ¿Me confirman, por favor, si es que se mira lo que voy a compartir la pantalla? Sí, Inge. Perfecto. Sí, Inge, sí se ve. Ya ves. Listo. A ver, chicos. Bueno, vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que vimos la clase de ayer y vamos a continuar con lo que nos toca ver la clase de hoy, ¿no? En primer lugar, bueno, vimos lo que era la química. Marcelo, no sé si me ayudas, me cuentas qué recuerdas, qué era para ti la química. La química era la ciencia que estudia la materia y las transformaciones que sufren en sí mismo. Es lo que podría decir. Perfecto. Recuerden, bueno, habíamos dicho que la química es la ciencia de las sustancias, ¿no? Básicamente es la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedad de la materia, en base a las reacciones y transformaciones que esta materia puede tener, ¿no? Habíamos visto las distintas ramas de la química, habíamos visto la química orgánica, dijimos que era la química del carbono, la química de los compuestos orgánicos, básicamente lo que es eh, la química de los carbohidratos, hidrocarburos, tenemos aquí también lo que son
los componentes celulares básicos, todo eso es química orgánica, ¿no? Son básicamente compuestos formados por carbono e hidrógeno. Eh, Tenemos la química inorgánica, que básicamente es el análisis de la síntesis, reacciones de estructura y propiedades de los compuestos organometálicos. Habíamos hablado de la química analítica, que se encarga de analizar la composición química de la materia, la físico-química, la bioquímica y la química en general, así como un resumen rápido de las ramas de la química. Habíamos visto la importancia de la química en la mecánica automotriz, que viene a ser la carrera que ustedes están siguiendo. Habíamos visto que la química tiene gran implicación en todo lo que son pinturas de auto, en los neumáticos, el estado gaseoso que nos sirve para llenarlo, el aire de los neumáticos. Habíamos visto que básicamente la química está inmersa en todo, ¿no? Habíamos definido lo que es materia, habíamos dicho que la materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio y en el tiempo, ¿no? Eh, Vimos los estados de agregación de la materia y los cambios de estado. Marco, ¿qué me cuentas tú acerca de los estados de agregación? ¿Qué es un estado de agregación? O sea, hay que para mí un estado de agregación, o sea, es el estado en que se encuentra, digamos, o sea, si yo digo el estado en que se encuentra puede ser una materia, tanto como sólida, líquida o la gaseosa. Ujú. Sí, bueno, básicamente el estado de agregación de la materia es la forma en la que se encuentra la materia en ese momento, ¿no? Habíamos visto que tenemos los tres estados de la materia conocidos universalmente por todos, básicamente el sólido, el líquido y el gaseoso. Habíamos dicho que estos estados los vemos cotidianamente en nuestra vida diaria. Sabemos lo que es una sustancia sólida, líquida, gaseosa. Y habíamos incluido un estado más, ¿no? Que es el estado plasmático, que habíamos dicho que básicamente es un gas ionizado. Ejemplos del estado plasmático, habíamos puesto el sol, habíamos puesto los rayos, habíamos puesto también el fuego, las luces de xenón, las luces de neón, son ejemplos típicos del estado plasmático, ¿no? Y de ahí vimos lo que son los cambios de estado. Recuerden que la química es la ciencia que estudia la transformación de la materia. Y obviamente el estado de agregación puede transformarse también, ¿no? Habíamos dicho que un compuesto sólido puede pasar a una fase líquida. ¿Cómo se llamaba este cambio de estado? Ángel, cuéntame. ¿Cómo se llamaba cuando cambiábamos de estado sólido a líquido? Marcelo, Marco, ¿recuerdan cómo se llamaba ese proceso del cambio de sólido a líquido? Es la fusión, ¿no? Cuando hablamos de que una sustancia se fusiona, básicamente está cambiando de estado, ¿no? De un estado sólido a un estado líquido. Tenemos el otro ejemplo de cambio de estado cuando tenemos una sustancia que pasa de ¿Cuál es el cambio, el estado intermedio o sea, se me fue. a ver, la fusión cuando cambiamos de sólido a líquido. De ahí tenemos la vaporización cuando cambiamos de líquido a gaseoso, ¿no? Tenemos la condensación cuando cambiamos de gaseoso a líquido y tenemos la solidificación cuando cambiamos de líquido a gaseoso. Pero, ¿qué pasaba, por ejemplo, en el ejemplo que yo les ponía del hielo seco, donde tenemos eh, un, una sustancia en estado sólido y cambia directamente a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido? ¿Cómo se llamaba eso? Sufría como lo que era sublimado, como sublimación. Sublimación, correcto. La sublimación es el cambio de estado. Cuando tenemos una sustancia en estado sólido, cambiamos de estado gaseoso sin pasar por estado líquido, tenemos la sublimación. El ejemplo típico de esto que les había puesto es el ejemplo del hielo seco, ¿no? Y tenemos en cambio la sublimación inversa, que es cuando nosotros tenemos un gas
y que este era gas lo pasa contrario. directamente a estado Claro. sólido, ¿no? Sin pasar por estado gaseoso. Esta es la sublimación inversa. ¿Recuerdan el ejemplo que les puse acerca de la sublimación inversa? Del hielo, del granizo. Exactamente, cuando graniza. Tenemos ahí las nubes, ¿no? Se enfría la atmósfera y en lugar de condensarse y caer como gotas, caen como hielo cuando graniza. Eso es sublimación inversa. Bueno, eso básicamente con lo que habíamos visto en la clase de ayer. Vamos a iniciar rápidamente con los temas que tenemos que ver el día de hoy. No hay dudas, ¿no? Todo está entendido respecto a lo de la primera clase. Sí. Sí, Inge. Perfecto. Por si acaso, la grabación de la primera clase está ya subida también al aula virtual. La pueden revisar en el momento que ustedes consideren oportuno. Bueno, ahorita vamos a hablar acerca del núcleo temático 2. Vamos a ver lo que son los modelos atómicos. Eh, ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué es un modelo atómico? ¿Qué se les viene a la mente? Sería ¿Sí? una descripción gráfica Ujú. ¿De qué, pero? de un, a ver, de un cuerpo sería, o de una materia, de una partícula. Ya. A ver, muy bien con lo que dijiste la primera parte. El modelo atómico básicamente es una descripción gráfica. ¿De qué? De la estructura de un átomo. Recordemos la materia, que es lo que vimos ayer. eh, La materia está de los formada átomos. por átomos, ¿no? La materia está formada por átomos y los modelos atómicos son descripciones gráficas de la estructura de estos átomos. Eso es lo que vamos De a ver el átomo. día de hoy, ¿no? Vamos a ver cuál es el objetivo de la clase de hoy día. Es comprender la estructura atómica moderna a partir de las experiencias que le dieron origen. Recordemos que, bueno, la humanidad tiene una larga historia. Hace varios siglos no se tenía la concepción de la ciencia, no se tenía la concepción de materia que la tenemos hoy día, ¿no? Entonces, este concepto de átomo, este modelo atómico, la concepción, la estructura del átomo ha ido cambiando a lo largo de la historia. Y eso es lo que nosotros vamos a ver hoy día con los modelos atómicos. Vamos a ver desde tiempos antiguos cómo se concebía el átomo, cómo cada investigador fue dando nuevas ideas, nuevos conceptos que luego se comprobaron que fueron verdad hasta la teoría atómica actual, hasta lo que tenemos ahora ya definido como estructura del átomo, ¿no? Las competencias que vamos a desarrollar, bueno, en primer lugar, los conocimientos elementales de la teoría atómica. Aquí vamos a revisar varias teorías atómicas, como les decía, desde la más antigua hasta la más nueva. Vamos a revisar cuál era el concepto de átomo de Demócrito, el modelo atómico de Demócrito. Tenemos el modelo atómico de Dalton, el modelo de Thomson, el modelo de Rutherford, el modelo de Bohr, el modelo de Sommerfeld, el modelo de Schrödinger, que básicamente son todos los modelos atómicos que hemos tenido desde la antigüedad hasta la fecha de hoy. Como les digo, cada uno de estos investigadores, cada uno de estos personajes, tenía una concepción diferente del átomo, pero sus concepciones, sus ideas fueron aportando nuevos conocimientos para tener el concepto de la estructura atómica que la tenemos hoy día. Eso lo vamos a revisar el día de hoy. También vamos a ver lo que es el número atómico, vamos a ver lo que es el número másico, el peso atómico y la unidad de masa atómica, ¿no? También denominada UMA, ¿no? Unidad de masa atómica por las siglas. Entonces, bueno, vamos a comenzar definiendo lo que es un modelo atómico. Ya lo habíamos dicho hace pocos minutos, básicamente los modelos atómicos son representaciones gráficas. ¿Representaciones gráficas de qué? De la estructura y el funcionamiento de los átomos, ¿no? Entonces, cada modelo atómico nos va a indicar, cada modelo atómico nos va a dar conceptos acerca de cómo se concebían los átomos en ese entonces y cómo era el funcionamiento de los mismos. Eso es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Los modelos atómicos han sido desarrollados a lo largo de la historia de la humanidad a partir de las ideas que en cada época se manejaban respecto a la composición de la materia. Es lo que les acabo de decir. Desde la antigüedad hasta la fecha de hoy día, se han ido haciendo avances, se han ido teniendo ideas diferentes de cómo está concebido el átomo,
con lo cual el concepto de modelo atómico ha ido cambiando a lo largo de la historia, se ha ido mejorando, se ha ido complementando hasta tener el concepto de, de átomo que tenemos el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con el modelo atómico de Demócrito. Este modelo atómico de Demócrito fue postulado en el año en el año 450 antes de Cristo. Entonces pueden darse la idea de que desde la antigüedad, desde tiempos anteriores a Cristo, se tenía ya alguna concepción de qué es el átomo, de qué es la materia. Entonces, ¿qué nos dice el modelo atómico de Demócrito? Bueno, Demócrito propuso que el mundo estaba formado por partículas muy, muy pequeñas e indivisibles, las cuales eran homogéneas e incompresibles, cuyas únicas diferencias eran la forma y el tamaño. A estas moléculas Demócrito las denominó átomos. Entonces, en ese entonces, Eh, Se fue el audio, Inge. Tiene su audio apagado, Inge. No se le escucha. listo, chicos. Ahí sí me escuchan. Sí, ahí sí estaba escuchando todo borroso. Ya, me dicen hasta dónde me escucharon para retomar la clase desde donde nos quedamos, por favor. No, no, desde el, ¿cómo es este man? Aquí, desde el modelo atómico de Demócrito. Sí, desde el primero que científico. Desde ahí. Esta definición de modelos atómicos sí la escucharon, ¿no? Sí, Inge, eso sí. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ir con nuestro primer modelo atómico, ¿no? Que viene a ser el modelo atómico de Demócrito. Como pueden ver, este modelo fue postulado en el año de 450 antes de Cristo. Entonces, ustedes pueden darse una idea de lo antiguo que es esta concepción que se tenía ya de los átomos, ¿no? Desde tiempos anteriores a Cristo, ya se tenía una idea de cómo estaba formada la materia. Entonces, bueno, Demócrito propuso que todo el mundo, que toda la materia estaba formada por partículas muy, muy pequeñas e indivisibles, homogéneas e incompresibles, cuya única diferencia era su forma de tamaño, ¿no? Eran su forma y su tamaño. A estas moléculas pequeñas e indivisibles, Demócrito las denominó átomos. ¿Cuál es la parte importante de esta idea? Lo que Demócrito postuló que eran partículas muy, muy pequeñas e indivisibles. Esa es la parte más importante de esta postulación de Demócrito, ¿no? Que vendría a ser nuestro primer modelo atómico. Tener en cuenta de que la materia estaba formada por estas partículas hasta ese entonces consideradas indivisibles, ¿no? A estas partículas se las denominó átomos, que viene del latín de indivisible, ¿no? Bueno, las propiedades de la materia, según Demócrito, estaban determinadas por el modo en que los átomos se agrupaban. Demócrito pensaba que dependiendo de cómo se agrupen los átomos, la materia iba a tener diferentes propiedades. Entonces, este también es un postulado muy importante de este modelo atómico, ¿no? Filósofos posteriores a Demócrito también añadieron la teoría del movimiento aleatorio de los átomos. Ellos pensaban que los átomos se movían al azar. No está puesta la pantalla, diga. ¿No están mirando la pantalla? Y no sale la, no A sale ver, la imagen. vamos a ver esto. No sale la pantalla, Inge. Ahí. Ahí, chicos. Ahí fue. Ujú. Sí, Entonces, ahí se puede ver. entonces, bueno, ¿no? Como les decía, Demócrito pensaba que las propiedades de la materia estaban determinadas de la manera en la que estos átomos se agrupaban. Él creía que si los átomos se agrupaban de una u otra manera, la materia iba a cambiar de propiedad. Entonces, estas son los principales postulados que nos dejó este modelo atómico de Demócrito.
Después de Demócrito, desde el año 450 antes de Cristo hasta el año de 1803 después de Cristo de 50 pasaron casi ¿Cómo estás? Está 18. ahí escucha borroso. ¿Me escuchan bien ahí, chicos? Inge, Sí, escucha borroso. ¿todos me escuchan borroso? Borroso, volta. Sí, Inge, se le escucha, como que se ve el audio y regresa. Se entrecorta el audio, Inge. Buenas noches. ¿Me escuchan ahí, chicos? Sí, Inge, ahí sí se le escucha. Sí, Inge. Listo, sí se mira la pantalla, ¿no? Sí, ahí sí. Ya, vamos a continuar con el modelo atómico de Dalton. Lo que les decía, desde Demócrito, que fue desde el año 450 antes de Cristo, hasta el modelo atómico de Dalton, el cual fue postulado en el año de 1803 después de Cristo, de 50 pasaron más de 18 siglos, se cambió la percepción, se cambió la percepción que se tenía de átomos, ¿no? Eh, en el año de 1803, Dalton postuló que el átomo era la parte más pequeña de la materia, ¿no? Eh, ya que no se podía ver y Dalton consideraba que el átomo seguía siendo indivisible, ¿no? Eh, entonces, Dalton postulaba que todo, absolutamente todo, toda la materia estaba constituida por estos átomos. Se seguía manteniendo la idea de que el átomo era indivisible y que era indestructible. Incluso mediante reacciones químicas de este átomo no se podía destruir, según Dalton, ¿no? También se pensaba que los átomos de un mismo elemento eran iguales entre sí y tenían la misma masa y tenían las mismas propiedades, ¿no? Dalton también postuló que los átomos pueden combinarse entre sí para formar compuestos químicos. Como pueden ver aquí, Dalton postuló esta primera estructura del átomo totalmente redondeada. Para Dalton, así era el átomo en esos tiempos, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las predicciones incorrectas que tenía Dalton? ¿Cuáles son las partes equivocadas que tenía este modelo atómico? Bueno, Dalton afirmaba que los compuestos químicos se formaban usando la menor cantidad de átomos posibles de sus elementos. Por ejemplo, según Dalton, una molécula de agua sería HO y no H2O. ¿Me hago entender? Entonces, según Dalton, las moléculas siempre se formaban, los compuestos químicos siempre se formaban con la menor cantidad de átomos de cada elemento. Esa era una predicción, ese era un postulado incorrecto que tenía Dalton. ¿Ok? Y otro postulado incorrecto que tenía Dalton es que los elementos en estado gaseoso eran monoatómicos. Por ejemplo, nosotros sabemos que el oxígeno en condiciones naturales se presenta como O2, ¿no? Según Dalton solamente era O, solo era una molécula de oxígeno. Esas son los postulados incorrectos que tenía Dalton en el año de 1803. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. ¿Todo está claro con respecto al modelo de Demócrito y el modelo de Dalton? Sí, Inge. Todo claro, ¿no? Entonces, Demócrito postuló la definición de átomo, mientras que Dalton ya lo postuló como una molécula, como una partícula indivisible, indestructible, y lo postuló ya como su estructura, ¿no? Un círculo perfecto, nada más. Después de Dalton, bueno, Dalton postuló también algunos postulados atómicos, ¿no? Estas son las partes correctas que tuvo el modelo de Dalton. Ya vimos cuáles eran las partes incorrectas que tuvo. Vamos a ver ahora los postulados atómicos correctos que tuvo Dalton. Dalton postuló que la materia estaba constituida en su totalidad a partir de átomos, las cuales son unidades de materia indivisible que no se pueden ni generar ni destruir. Entonces, esto va un poco de la mano con lo que yo les hablaba el día de ayer,
de la ley de Lavoisier, ¿no? Que nos decía que la materia ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, Dalton justamente postulaba eso, que estos átomos no pueden ser generados ni destruidos. Ese es un postulado atómico acertado del modelo de Dalton. Dalton también postuló que los átomos de un elemento concreto tienen en todos los casos el mismo tamaño, el mismo peso y las mismas cualidades, siendo todos ellos iguales entre sí. Eso también es correcto. Todos los átomos de hidrógeno son similares, todos los átomos de oxígeno son similares, todos los átomos de azufre son iguales en cuanto a tamaño, peso y cualidades. Todos los átomos de un mismo elemento son exactamente iguales. Ese también es un postulado correcto que tuvo Dalton en su modelo atómico. ¿Cuál es otro postulado correcto que tuvo Dalton en su modelo? Las características de los átomos de diferentes elementos son también siempre diferentes, poseyendo distintas características, ¿no? Entonces, esto también es correcto. Un átomo de hidrógeno va a tener una característica muy diferente a un átomo de oxígeno. Un átomo de hierro va a tener una característica muy diferente a un átomo de aluminio o a un átomo de plata. Este es otro postulado correcto que tuvo Dalton en su modelo atómico, el cual decía que, bueno, como dice la diapositiva, los átomos de diferentes elementos son diferentes entre sí también. ¿De acuerdo? ¿Qué más nos decía Dalton? Dalton nos decía que si bien pueden combinarse con otras sustancias para formar diferentes compuestos, los átomos en sí permanecen inalterables, no pudiendo ser divididos ni destruidos. Entonces, es básicamente nuevamente lo que les digo, la ley de Lavoisier. La materia, los átomos ni se crean ni se destruyen, solamente se transforman. Entonces, estos átomos se combinan para formar una sustancia diferente, pero estos átomos no pueden ser divididos ni destruidos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es otro postulado correcto que tuvo Dalton en su modelo atómico? Dalton nos decía que los compuestos se forman gracias a la combinación de los átomos de dos o más elementos diferentes. Y esto también es correcto. Los compuestos químicos se forman de esa manera. Se mezclan átomos de diferentes elementos y tenemos un compuesto nuevo, como es el caso del agua, ¿no? Se mezclan dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno y hemos formado un compuesto que se ha formado de la combinación de dos átomos diferentes. ¿Qué más nos decía Dalton? Que la combinación de diferentes tipos de átomos se lleva a cabo a través de relaciones simples. Esto también es cierto. Los átomos se unen por enlaces químicos simples. También hay otro tipo de enlaces químicos que lo veremos más adelante, pero básicamente sí. La combinación de diferentes tipos de átomos se lleva a cabo a través de estas relaciones simples, a través de enlaces simples, ¿no? Es como un átomo, como la combinación de átomos es capaz de formar un compuesto. ¿Qué más nos decía Dalton? Otros postulados importantes de Dalton son los siguientes. Dalton nos decía que la combinación entre dos elementos concretos puede dar lugar a compuestos diferentes en función de las proporciones en las que se mezclan. Entonces, por ejemplo, si yo mezclo un átomo de carbono con un átomo de oxígeno, voy a formar el monóxido de carbono, ¿no? Pero ¿qué tal si mezclo dos átomos de oxígeno con uno de carbono? Voy a formar el dióxido de carbono. Entonces es esto. En función de las proporciones en las que se mezclan diferentes átomos, se puede tener diferentes compuestos, ¿no? Diferentes sustancias. Como les puse ahorita el ejemplo. Mezclo uno de oxígeno con uno de carbono, tengo monóxido de carbono. Mezclo dos de oxígeno con uno de carbono, tengo dióxido de carbono. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Cómo dijo que era Inge la mezcla para el monóxido de carbono? El monóxido de carbono, un átomo de oxígeno con un átomo de carbono, CO, monóxido de carbono. Los mismos átomos de los mismos elementos se mezclan, pero en diferentes proporciones. Esta vez vamos a mezclar dos de oxígeno con uno de carbono y vamos a tener el dióxido de carbono. Entonces, es justamente este postulado de Dalton, ¿no? La combinación entre dos elementos concretos puede dar lugar a compuestos diferentes en función de las proporciones que se mezclen. ¿Sí?
¿Qué más nos decía Dalton? Nos decía que en las reacciones químicas es posible crear, disociar o transformar moléculas, siendo estas una reorganización de los átomos que componen cada compuesto. Entonces, sí, en una reacción química, los enlaces de los átomos pueden disociarse, pueden cambiar para crear un nuevo compuesto. ¿Y cuál fue el último postulado que nos dejó Dalton? Que nos dice que un mismo compuesto es producido siempre por una misma proporción en la combinación de los átomos. Todos estos postulados, como les digo, son parte del modelo atómico de Dalton, el cual fue postulado en el año de 1803. Bueno, hemos visto ya dos modelos atómicos, Demócrito y Dalton. No sé si hay preguntas hasta aquí, chicos. De mi parte no. Bueno, si las demás personas no tienen preguntas, igual yo asumo que todo está comprendido. Sí, Inge. Listo. Vamos con el siguiente modelo atómico. Después de Dalton vino Thomson en el año de 1904, casi un siglo después, ¿no? 101 años después para ser exactos. Thomson, a diferencia de Dalton, bueno, ¿cuál fue la idea que añadió Thomson a los átomos? Fue que estos átomos tenían cargas, ¿sí? Entonces, miren lo que dice la diapositiva. Dice, los átomos eran esféricos con electrones incrustados en ellos y estaban compuestos por una esfera de carga positiva. A este modelo de Thomson se lo denominó también el modelo del pudín de pasas. ¿Por qué razón? Porque miren, Thomson tenía una concepción del átomo circular igual, con una carga positiva todo el átomo, y el cual eran nivelados por electrones que se encontraban ahí alrededor del átomo en forma de un pudín de pasas, ¿no? Como que fuera una galleta y estas serían las chispitas de chocolate. Así es como Thomson concebía el átomo en el año de 1904. Pero ¿cuál es la parte importante del modelo de Thomson? Que ya añadió el concepto de cargas al átomo. Ya nos dábamos cuenta que el átomo tenía cargas positivas y negativas, ¿sí? ¿Cuál fue la predicción incorrecta de Thomson? ¿Cuál es la parte equivocada del modelo de Thomson? Thomson decía que la carga positiva en el átomo estaba distribuida por todo el átomo. Entonces es justamente esto, ¿no? Thomson pensaba que todo el átomo era una carga positiva y se nivelaba o se equilibraba con los electrones incrustados en forma de pasas alrededor del átomo. Luego ya veremos que no es así, ya que la carga positiva del átomo se encuentra solamente en el núcleo. Pero ya vamos a ver cuál fue el modelo atómico que postuló esa idea. Hasta aquí, chicos, ¿preguntas con el modelo de Thomson? No, Inge. Está comprendido, ¿no? Entonces, listo. Sí. Como ven, la concepción de átomo fue cambiando, ¿no? Desde lo más antiguo hasta lo más moderno. Primero solamente se consideraba que eran partículas indivisibles. Luego ya se postuló que este átomo tenía cargas, como estamos viendo aquí en el modelo de Thomson, en el modelo del pudín de pasas. Y vamos a ver quién vino después de Thomson. Después de Thomson vino Rutherford. ¿Y qué es lo que nos dijo Rutherford? Rutherford ya postuló que el átomo tiene un núcleo. Esa fue el principal aporte de Rutherford al modelo atómico. Rutherford fue la primera persona que postuló que nuestro átomo tiene un núcleo. Entonces, miren lo que dice la diapositiva. Dice, el átomo está compuesto por un núcleo atómico, el cual tiene la carga positiva. A diferencia de Thomson, que creía que la carga positiva estaba en todo el átomo, Rutherford postuló que esta carga positiva se encuentra netamente en el núcleo de este átomo. Y que justamente en el núcleo de este átomo se concentra la mayor parte de la masa del mismo átomo. Y que los electrones giraban libremente alrededor de este núcleo
para equilibrar la carga, ¿no? Entonces, según el modelo atómico de Rutherford, los electrones, perdón, la carga positiva del átomo se encuentra en el núcleo y los electrones se encuentran girando alrededor del núcleo para equilibrar esta carga, ¿no? Como les digo, ¿cuál es la parte importante del modelo de Rutherford? Es que este modelo fue el primer modelo en el que se propuso ya la existencia del núcleo atómico. ¿De acuerdo? Sí, ¿Preguntas respecto a este modelo de Rutherford? ninguna. Ujú. No, ninguna ahí. Perfecto. Como pueden darse cuenta, el modelo de Rutherford fue postulado en el año de 1911, apenas 7 años después del modelo atómico de Thomson. De Thomson a Dalton fueron 101 años, ¿no? Y de Dalton a Demócrito fueron más de 18 siglos. Entonces, como pueden ver, los avances científicos van creciendo de manera exponencial, ¿no? A lo largo del tiempo. Eso es, bueno, algo importante eh, que les dejo ahí como inquietud, como dato curioso. ¿Qué pasó después de Rutherford? Después de Rutherford se postuló el siguiente modelo atómico, el cual fue el modelo atómico de Bohr. El modelo atómico de Bohr fue postulado apenas 2 años después de Rutherford. Miren. ¿Y qué nos decía el modelo atómico de Bohr? El modelo atómico de Bohr ya eh, nos, nos postuló que estos electrones que giraban alrededor del núcleo en el modelo de Rutherford, que estos electrones eran capaces de saltar de una órbita a otra, diferenciando una energía libre, ¿no? Esto, entonces, bueno, Bohr básicamente ya nos introdujo aquí el concepto de lo que son los, los niveles de energía que puede tener un átomo. Entonces, Rutherford nos postuló la idea de que el átomo tiene un núcleo y los electrones, la carga negativa, están girando alrededor de este núcleo. Bohr ya nos postuló que estos electrones giran en diferentes niveles de energía, ¿no? Entonces, estos niveles básicamente son diferentes órbitas que tiene nuestro átomo, ¿no? Entonces, como ven aquí, Bohr ya postuló, bueno, se sabía que tiene un núcleo gracias a Rutherford, pero estos electrones no se encuentran solamente alrededor, sino que los electrones se encuentran distribuidos en diferentes niveles de energía, ¿no? Como ven aquí. Y la parte más importante, que estos electrones son capaces de saltar de un nivel a otro, dependiendo de si es que se introduce energía o se quita energía a este átomo. ¿De acuerdo? Entonces, Bohr nos decía que los átomos tienen espectros de emisión característicos y los electrones de un mismo nivel energético tenían energías diferentes. Esto demostró que había errores en el modelo y que debían existir subniveles de energía en cada nivel energético. ¿Quién resolvió este problema de los subniveles de energía? Pues bueno, fue Sommerfeld y luego Schrödinger, pero ya vamos a ir a eso. ¿Cuáles son los postulados importantes que nos dejó el modelo de Bohr? El modelo de Bohr nos dejó como primer postulado importante que los electrones trazan órbitas circulares en torno al núcleo sin irradiar energía. Lo que les decía, los electrones se distribuyen en estos niveles de energía alrededor del núcleo. Ese fue el primer postulado importante que nos dejó Bohr. ¿Qué más nos decía Bohr? Que las órbitas permitidas a los electrones son aquellas con cierto valor de momento angular. ¿Qué es el momento angular? Es la cantidad de rotación de un objeto, ¿no? Bohr nos decía que estas órbitas siempre son representadas como un múltiplo entero. Entonces, estos niveles de energía van a ser siempre el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. ¿Y cuál fue el tercer postulado importante que nos dejó el modelo de Bohr?
el que nos decía que los electrones emiten o absorben energía al saltar de una órbita a otra. Y al hacerlo, emiten un fotón que representa la diferencia de energía entre ambas órbitas. Lo que yo les decía acá, están acá los electrones girando alrededor del núcleo y estos electrones son capaces de saltar del nivel 1 al nivel 2 dependiendo de si es que se le adhiere energía al átomo. Si se le quita energía, el electrón en cambio puede saltar del nivel 2 al nivel 1. ¿Cómo aumentamos o quitamos energía a los átomos? Pues con la temperatura. Cuando aumenta la temperatura, estos electrones de los átomos se excitan y pueden saltar a un nivel superior. A diferencia de cuando quitamos nosotros energía, cuando quitamos temperatura, estos electrones van bajando a los distintos niveles de energía de más abajo, ¿no? ¿Alguna pregunta respecto al modelo atómico de Bohr? No, Listo, vamos. ¿Perdón? De mi parte, Inge, sí está claro. Perfecto. ¿Qué nos dice el modelo atómico de Sommerfeld? Este modelo atómico fue postulado en el año de 1916. Bohr nos decía que los electrones se distribuyen en niveles de energía que vienen a ser estas órbitas, ¿no? Sommerfeld, en cambio, nos decía que estas órbitas no son circulares, que más bien son órbitas elípticas, ¿sí? Entonces, si ven lo que dice aquí la diapositiva, dice que las órbitas de los electrones fueran circulares o elípticas, que los electrones tuvieran corrientes eléctricas minúsculas y que a partir del segundo nivel de energía existan 2 o más subniveles. Entonces, Bohr nos introdujo el concepto de niveles de energía en órbitas circulares. Sommerfeld nos está dando el postulado que estas órbitas pueden ser elípticas y que no solamente estamos hablando de niveles de energía, sino subniveles. Entonces aquí se introduce el concepto de subniveles de energía, los cuales son los famosos números cuánticos, ¿no? Se denominaron estos subniveles como los números cuánticos de un átomo. Y estos subniveles de energía son el subnivel S, el subnivel P, el subnivel D y el subnivel F. Y dentro de estos subniveles se pueden distribuir los electrones de cualquier tipo de elemento, siendo el subnivel S, que tiene una capacidad de contener máximo 2 electrones, el subnivel P tiene la capacidad de contener 6 electrones, el subnivel D tiene la capacidad de contener hasta 10 electrones, y el subnivel F tiene la capacidad de contener hasta 14 electrones, perdón. Entonces recuerden, Bohr nos decía que existen niveles de energía denominados por números enteros, el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, mientras que Sommerfeld nos dice que estos niveles tienen diferentes subniveles. Es por eso que cuando nosotros realizamos una configuración electrónica de un átomo, podemos ver que la configuración electrónica tiene el nivel 1 y el subnivel S. Entonces, no es raro ver una configuración electrónica, por ejemplo, 1S2, 2S2, P6, por ejemplo. Entonces, nos está diciendo que estos niveles se dividen en subniveles en los cuales se van a distribuir nuestros electrones. Finalmente, llegamos al modelo atómico más actual, que viene a ser el modelo atómico de Schrödinger, postulado en el año de 1926. Entonces, ¿qué nos dice el modelo atómico de Schrödinger? Schrödinger concebía a los electrones como ondulaciones de la materia. Esto significa que se pueden estudiar probabilísticamente la posición de un electrón o su cantidad de movimiento, pero no ambas cosas a la vez, debido al principio de incertidumbre de Heisenberg. Entonces, Schrödinger nos postuló este modelo, esta estructura atómica, la más actual. Como ven, el átomo sigue manteniendo su núcleo, en donde se van a encontrar las cargas positivas y neutras. Entonces, siempre dentro del núcleo del átomo vamos a tener nosotros los protones, que son las moléculas de carga positiva, con los neutrones, ¿no? Que son moléculas neutras. Y alrededor del núcleo, en diferentes niveles y subniveles de energía,
los cuales no son circulares perfectamente, sino elípticos, se van a distribuir los diferentes electrones que vienen a ser la carga negativa y estos electrones se encuentran girando alrededor del núcleo atómico. Este modelo de Schrödinger es conocido como el modelo cuántico ondulatorio. ¿Por qué cuántico? Por lo que nos dice acá, que este modelo nos permite estudiar la posición de un electrón o la cantidad de movimiento. ¿Cómo se ve la posición de un electrón? Mediante el cálculo de sus números cuánticos. Eso igual ya lo podremos ver más adelante en el curso. Solamente les adelanto ese concepto. Entonces eso, chicos, como pueden ver, viajamos desde Demócrito, pasamos por Dalton a Thomson. Después de Thomson, vimos lo que nos postuló Rutherford, lo que nos postuló Bohr, lo que nos postuló Sommerfeld y finalmente lo que nos postuló Schrödinger para llegar a la concepción actual que tenemos del átomo. Como pueden ver, cada uno de estos investigadores, cada uno de estos personajes fue añadiendo un postulado, fue añadiendo un concepto nuevo, el cual se fue tomando y se fue complementando hasta llegar al concepto actual que tenemos nosotros ahora de un átomo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no esté claro? ¿Algo que requiera alguna explicación extra? Inge, Dime. o sea, este es el último modelo atómico con el que, o sea, vendría a ser lo que como se está trabajando. Sí, los anteriores ya prácticamente fueron Fueron quedando obsoletos, ¿no? reemplazados. Exacto. Exactamente. Este es el último, ¿no es cierto? Ya. Así es, como les decía, desde Demócrito hasta Schrödinger, cada uno de estos investigadores fue añadiendo nuevos postulados que fueron siendo tomados por los investigadores para ir mejorando esta concepción que se tiene del átomo, ¿no? Entonces sí, a lo largo de la historia varios modelos atómicos fueron quedando obsoletos hasta llegar al modelo atómico actual. Gracias. Inge. Ujú. Listo. Entonces, recordemos lo que nos decía Demócrito. Demócrito decía que el átomo es una partícula indivisible, ¿no? Esto fue cierto por muchos siglos, pero ya no. Y ya sabemos que nuestro átomo tiene partes. ¿Y cuáles son las partes de este átomo? Tenemos el núcleo, tenemos los orbitales en donde se distribuyen nuestros electrones. Y como les decía, dentro del núcleo nosotros vamos a tener los protones, que son partículas de carga positiva, y los neutrones, que son partículas de carga neutra, ¿no? Y para obviamente equilibrar, porque los átomos necesitan tener un equilibrio electrónico, se encuentran los electrones alrededor del átomo, girando en los orbitales, ¿no? En sus respectivos orbitales. Recordemos, si un átomo tiene un protón, va a tener un electrón para nivelar la carga. Si un átomo tiene 3 protones en su núcleo, en sus niveles de energía va a tener distribuidos 3 electrones para nivelar precisamente esta carga, ¿no? Entonces siempre el número de electrones y protones debe ser el mismo para tener cargas niveladas, cargas equilibradas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Inge. Perfecto. Entonces vamos a ver ahora lo que es el número atómico, el número másico y el concepto de isótopos, ¿no? Tenemos ya claro lo que son el protón, el neutrón y el electrón, ¿no? En qué parte del átomo se encuentran y la carga que tienen cada uno, ¿no? Recuerden, protón carga positiva, neutrón carga neutra y electrón carga negativa, ¿no? Vamos a ver nuestro concepto de número atómico. El número atómico también denominado como Z, se lo conoce generalmente como Z, bueno, nos dice que todos los átomos con un mismo número de protones pertenecen al mismo elemento y tienen las mismas propiedades químicas. Entonces, este número atómico Z viene a ser igual al número de protones en el núcleo, ¿ok? Y igual al número de electrones alrededor del núcleo. Entonces, por ejemplo, si yo les pongo como ejemplo el boro. El boro tiene número atómico 5. ¿Cuántos electrones deberá tener en sus orbitales? ¿Y cuántos protones deberá tener en su núcleo?
No sé quién me puede ayudar con esa inquietud. ¿Puede repetirlo nuevamente, Inge? Sí, por supuesto. El número atómico nos indica el número de protones que existe en el núcleo. Y recordamos que el número de protones siempre debe ser igual al número de electrones para equilibrar la carga del átomo, ¿no? Entonces, si yo les pongo como ejemplo el boro, que tiene número atómico 5, ¿cuántos protones debe tener en el núcleo el boro y cuántos electrones debe tener alrededor del núcleo del mismo boro? Sería 5 mismo, Inge. Sí, también voy a Perfecto. tener igual. Porque el Perfecto. número, Correctísimo, correctísimo. Como les digo, el número atómico nos indica eso, la cantidad de protones, la cantidad de electrones que se encuentran en un elemento. Si el número atómico de un elemento, por ejemplo, es el hidrógeno 1, esto quiere decir que tenemos un electrón en el núcleo y un protón en el núcleo y un electrón en el Y orbital. un electrón. Exacto. Les pongo como ejemplo, vamos a ver, el neón. El neón que tiene el número atómico 10. ¿Cuántos electrones y cuántos protones debe tener en el núcleo? ¿Y cuántos protones en el núcleo y cuántos electrones en los orbitales? ¿Qué dicen ustedes? Del neón con número atómico 10. ¿Cuántos protones y cuántos electrones? 10 mismo. Exacto. 10 protones en el núcleo, 10 electrones en los orbitales. Creo que es sencillísimo, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? No, Todo de mi parte está entendido, Inge. Perfecto. Ahora vamos a ver lo que es el número másico. El número másico es representado generalmente con la letra A. ¿Y cómo obtenemos nosotros este número másico? El número másico es el resultado de la suma de protones y neutrones que contiene un elemento. ¿Sí? Entonces, el número másico o la letra A es el resultado de sumar cuántos protones y cuántos neutrones tiene un elemento en su núcleo. Recordemos lo que nos decían los modelos atómicos, que la mayor cantidad de masa de un átomo se encuentra en el núcleo. Es por eso que se calcula de esta manera el número másico. Sumamos la cantidad de protones, sumamos la cantidad de neutrones que tiene un átomo en el núcleo y vamos a sacar nosotros el número másico, ¿no? Miren. Acá se pone como ejemplo esta tablita, ¿no? Miren, tenemos el hidrógeno que tiene número atómico 1, número másico 1. Entonces, restamos el número másico del número atómico para saber el número de neutrones que tiene, que en este caso es 0, el hidrógeno. Y nos queda con un protón en el núcleo y un electrón girando alrededor de él. Y esa es la configuración electrónica del el hidrógeno. ¿Sí o no? Tenemos como ejemplo el helio. Nos dice que el helio tiene un número atómico de 2, lo que nos indica que debe tener 2 protones y 2 electrones. Y también nos dice que el helio tiene un número másico de 4. Entonces, para sacar el número de neutrones, restamos, el número másico menos el número atómico, 4 menos 2, nos da un número de neutrones total de 2. Inge, ¿Sí? esa tabla es para el cálculo de neutrones, nada más, ¿no es cierto? Claro, sí, bueno, de hecho es para el cálculo de neutrones, de protones, de electrones, de número atómico, de número másico, dependiendo del dato que nos falte, ¿no? Como ven, son puras sumas y restas, se despeja nada más el dato que nos falte y de ahí nosotros podemos calcular lo que nosotros necesitemos. Ajá. Por ejemplo, vamos a hacerlo de otra manera. Nos dicen que el litio tiene 3 protones, 4 neutrones y 3 electrones. Recuerden, el número atómico siempre está dado por la cantidad de protones y electrones. Entonces, el número atómico
del litio va a ser 3. Y nos piden calcular el número másico. El número másico es la suma de protones más neutrones. Entonces, sumamos 3 más 4 y nos da el número másico de 7 para el litio. Sencillo, ¿verdad? ¿Sí o no? Inge, una pregunta, el número y, o sea, nos da esas cantidades. ¿Perdón? ¿Puedes repetir la pregunta? Discúlpame, no te escuché bien. O sea, lo que tiene ahí esas cantidades, o sea, sí, ahí está indicado en la tabla periódica, ¿verdad? Sí, claro. Este número, el número atómico, ustedes lo van a encontrar en la tabla periódica. Eso les dije en la clase de ayer. En la tabla periódica tienen el cuadradito del... El audio está medio raro. ¿Qué está raro? ¿Qué no entiendo? El audio. El Ah, el audio. audio. A ver, ahí me están escuchando mejor. Se le está yendo. Está bien. Ya. Entonces, sí, el número atómico ustedes lo van a encontrar Sí, está de lado. en la tabla periódica. En la tabla periódica siempre van a encontrar ustedes el número atómico. Y recuerden, del número atómico nosotros sacamos el número de protones y el número de electrones. El número másico nos va a indicar la cantidad de sumar el número de protones más el número de neutrones. Si tenemos el número másico y queremos saber la cantidad de neutrones, restamos el número másico del número atómico y nos dice la cantidad de neutrones. Y ahí viene nuestro concepto de isótopo. ¿Qué es un isótopo? Un isótopo es un átomo de un mismo elemento cuyo núcleo tiene una cantidad diferente de neutrones. Esto quiere decir que si el núcleo tiene una cantidad diferente de neutrones, el átomo va a tener un diferente número másico. Entonces, es un átomo del mismo elemento, pero con diferente número másico. Eso es un isótopo. Ejemplos típicos del isótopo. Por ejemplo, tenemos isótopos Inge, de se está carbono. yendo el audio. ¿Me escuchan? Inge, se está yendo el audio. Ahí me escuchan. ¿Aló? ¿Me escuchan, chicos? ¿Aló? Sí, se le escucha, Inge, pero el audio está como que interferido, intercortado, no se lo escucha bien. ¿Ya? Bueno, Ahí fue. bueno, como les decía, los isótopos son átomos del mismo elemento con el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. Esto quiere decir que un isótopo es un átomo del mismo elemento con el mismo número atómico, pero diferente número másico. ¿Sí? Ejemplos típicos de isótopos. Tenemos, por ejemplo, isótopos del carbono. Tenemos el carbono como tal y el diamante. Son los mismos átomos de carbono, pero con diferente número másico. Ese es un ejemplo típico de isótopos. Los isótopos del carbono. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Vamos a contestar estas preguntas, ¿ya? ¿Qué me dicen de la primera pregunta? Que nos dice, el átomo es la partícula más pequeña de la materia. ¿Qué dicen? Verdadero. Verdadero. ¿Ya? Sí, Pero recuerden que el átomo se puede dividir en electrones, neutrones y protones. Entonces sí habría partículas subatómicas, ¿no? Entonces en ese caso sería falso, por la existencia de las partículas falso. subatómicas, que viene a ser neutrón, protón y electrón. ¿Sí o no? Sí, Inge. Sí, Inge. Ya, perfecto. Fallé. Vamos con la siguiente. Nos dice, al bombardear los átomos de una lámina delgada con partículas cargadas positivamente,
Algunas rebotan en un pequeño núcleo situado en el centro del átomo. ¿Verdadero o falso? Ese verdadero, digo yo. Verdadero, correcto. Así es como Rutherford descubrió la existencia del núcleo del átomo. Aquí están, miren. Bombardeaba las láminas de oro y se daba cuenta que en el centro del átomo existía algo. Así es como descubrió el núcleo. Entonces, esta segunda pregunta de acá viene a ser verdadera, ¿no? Ujú. Entonces, vamos con la siguiente. Un átomo que tiene 12 protones, 13 neutrones y 12 electrones, ¿su número atómico es 12? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué falso? Recuerden que Porque ya que el número atómico todos siempre, son iguales. ajá, el número Claro, atómico siempre está dado por la cantidad de pues protones y la cantidad de electrones. ese es verdadero. Exacto, 2 y 12, 24. exacto. Claro, porque está dado las 12 protones, da 2 electrones, 13 Exacto, neutrones. Entonces, claro, correcto, ahí es verdadero. verdadero. ¿Y cuál sería el Ajá. número Porque, másico de este átomo? ¿Cuál sería el número másico de este átomo? ahí sería 20, parece que es ¿20 cuánto? 25, 25. 25, 25. correcto, correcto. El número másico, Afirma. recuerden, es el resultado de sumar la Es la cantidad de suma de protones y protones electrones. y neutrones. Correcto, entonces el número másico de este sería 25. Tenemos 12 protones más 13 neutrones, 25, número másico. Y el número atómico siempre es igual al número de protones y electrones, 12. Entonces esto es verdadero. Vamos con otra pregunta. Afirma. Nos dice, el átomo se divide en dos, electrones y capas, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Qué dicen los demás? ¿Verdadero o falso? No. Digo que es falso. Ya. Sí, falso. Ujú. El átomo se divide en el núcleo y en los electrones. Y el núcleo a su vez tiene Sí. protones y neutrones. Entonces nada de capas, ¿no? Este No concepto tiene, de o sea, capas no existe. Es falso. no habla nada de capas, o sea, solo hay protones. Exacto. El núcleo y los electrones. No, como no dice nada de capas, eso es falso. Y vamos con la última. Los protones tienen carga negativa. ¿Verdadero o falso? Falso porque tiene positivo. Correcto. Listo, chicos. Estamos listos Claro, entonces protones con, son solo positivos, ¿no? perdón. Los protones solo tienen carga positiva, ¿verdad? Así es, así es, así precisamente. Los protones carga positiva, los neutrones carga neutra y los electrones carga negativa. Entonces estamos hasta ahí con nuestra clase número 2, chicos. Solamente les voy a indicar algunos recursos que tenemos acá en la unidad 2. Sí se está viendo mi pantalla, ¿no? Sí, Eh, Inge. Les dejo de tarea que miren este video de los modelos atómicos, igual para que tengan una mejor perspectiva de lo que les contaba hoy históricamente, cómo fueron cambiando los modelos atómicos. Y pueden jugar un poco con este que dice acá modelos atómicos, simulador. Entonces se meten acá, le dan clic en el enlace y les va a mandar a esta página. Entonces ustedes aquí pueden jugar un poco para que vean cómo están conformados los átomos, ¿no? Entonces se ponen acá en átomo y aquí les manda, ¿no? Tienen aquí diferentes protones, diferentes electrones y está acá nuestro átomo. Le van a dar clic acá donde dice estable para que nos indique en qué momento nuestro átomo se estabiliza. Entonces ya saben, los protones siempre al núcleo. Miren, armemos un elemento de 6 protones. 4, 5, 6 protones. Está inestable, ¿no? Porque tengo 6 cargas positivas en el núcleo. Vamos a igualarle con las cargas negativas de los electrones. Si tiene 6 protones, debe tener 6 electrones, ¿no?
para que se mantenga estable. Correcto. Entonces ahí miren, ahí tengo yo un átomo neutro, pero todavía sigue inestable. ¿Por qué? Porque todavía no le he colocado yo los neutrones. Recuerden que los neutrones forman parte de el número másico, ¿no? De un átomo. Vean. Listo. Ahí se estabilizó un átomo de carbono. 6 neutrones, 6 protones. Lleva, entonces, o sea, Ujú. llevaría igual los 3. Exactamente. Entonces, les indico esta herramienta que tenemos ahí subida en el aula virtual para que ustedes puedan jugar un poco en cuanto a la composición de un átomo. Les dejo ahí como tarea que miren el video de los modelos atómicos, que como les digo es una explicación un poquito más detallada de la que dimos acá en clase de la evolución histórica de los modelos atómicos y esta herramienta de construir átomos. Para que jueguen un poco, tienen acá la tabla periódica, pueden ir poniendo los protones, neutrones que ustedes deseen. Como les decía, siempre denle un clic aquí en estable e inestable para que nos indique en qué momento se estabiliza el átomo y puedan darse cuenta cómo está conformado. Y eso, chicos, si no hay más preguntas, nos vamos a quedar hasta aquí por el día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Todo claro entonces, chicos. Sí, Inge. Perfecto. Estuvo bien la clase del día de hoy. Chévere, chévere. Me alegra mucho que se esté entendiendo más que nada. Les agradezco mucho por su presencia, les agradezco mucho por su puntualidad también. Nos vamos a quedar hasta aquí por el día de hoy. Repasen nuevamente en el aula virtual, tienen ustedes los componentes, tienen las diapositivas ya subidas, tienen los videos de esta herramienta de armar átomos. Les pido de favor que repasen. Recuerden también que las tareas están ya subidas con las fechas, pueden ir adelantando lo que más puedan. Si tienen dudas, me escriben con toda confianza al WhatsApp. Y eso sería todo por hoy, chicos. Ya. Les agradezco un mundo. O sea, ya podemos empezar a hacer las tareas que está ahí, Inge. Claro, ustedes pueden revisar ya las tareas que están ahí subidas, al menos la tarea 2, 3 y 4 están ya subidas. Pueden adelantar, pueden ir revisando. Conforme vamos avanzando con las clases en vivo, ustedes ya están teniendo los conocimientos para poderlos realizar. Lo que ya puedan realizar, lo pueden adelantar. Igual si tienen alguna duda, ya saben, con toda confianza al WhatsApp y yo les puedo solucionar cualquier duda que se presente, ¿no? Ya, Eso entonces, chicos, nuevamente les agradezco un mundo y bueno, que tengan una buena noche. Ahí nos estaríamos viendo ya la próxima semana. ya, muchas gracias. Listo, Inge. Inge. Que pase bien. Buenas noches, Inge. Descansen. Sí, gracias. Buenas noches. Nos vemos, chicos.